Los primeros meses en el cargo han estado dominados por su agenda doméstica mientras la nación intenta recuperarse de la pandemia del coronavirus. El presidente Joe Biden ha gastado la mayor parte de su tiempo, energía y capital político en aprobar el proyecto de ley de ayuda a COVID-19 de 1.9 billones de dólares y en comenzar un proceso de venta de un paquete de infraestructura aún mayor. Pero el mundo más allá de las fronteras de Estados Unidos ya está llamando a su puerta, sobre todo por la afluencia de migrantes que ha llevado al sistema de inmigración de Estados Unidos a un punto de la crisis. También podemos ver otros 5 desafíos importantes de política exterior que enfrenta Biden. Contrarrestar el ascenso de China. China es una amenaza singular para la posición de dominio global de Estados Unidos. Su economía podría suplantar a la de Estados Unidos como la más grande del mundo a fines de esta década. Beijing también ha estado expandiendo su influencia masiva en el comercio y la inversión en otras naciones, y ha estado mostrando su fuerza militar. Una conversación inicial entre Biden y el presidente chino en febrero duró 2 horas. La tensión entre las dos partes era evidente, con Biden presionando al presidente chino sobre los derechos humanos y el líder chino enfurecido por lo que él ve como una intromisión de Washington en sus asuntos internos. El presidente ha planteado la batalla por la supremacía con China con una vital importancia. El mes pasado Biden dijo que dependía de Estados Unidos demostrar que la democracia funciona. Derek Grossman, analista de defensa senior de Rand Corporation, señaló una gran cantidad de puntos de tensión, incluido el destino de Taiwán y todas las luchas por la propiedad intelectual y el ciberespionaje, para concluir que lamentablemente las relaciones entre Estados Unidos y China están quizás en su punto más bajo desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1979. Pero ¿qué se puede hacer al respecto? La economía de China no se contraerá repentinamente, pero Grossman se encuentra entre los que enfatiza las vulnerabilidades de Beijing, incluida la relativa falta de aliados en todo el mundo, y la cantidad de recursos que gasta en vigilar y controlar a su propia gente. Se espera que Biden también juegue un juego largo, consolidando alianzas con la esperanza de contener las esferas de la influencia china. La administración Trump siguió un camino similar, pero eso también vino con una retórica incendiaria del expresidente sobre el virus de China y el inicio de guerras comerciales, explorando un regreso al acuerdo nuclear de Irán. El expresidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán en 2018. Teherán violó los términos del acuerdo al año siguiente, habiendo cumplido hasta ese momento. El acuerdo original firmado en 2015 había sido elaborado minuciosamente por Irán, Estados Unidos, otras 5 naciones importantes y la Unión Europea. Ahora abunda la desconfianza, pero la administración Biden espera que las cosas vuelvan a encaminarse. Hace unos días el Departamento de Estado dijo que Estados Unidos estaba preparado para tomar las medidas necesarias para restablecer el acuerdo, incluido el levantamiento de las sanciones que son incompatibles con el acuerdo. El problema es que persiste un gran sentido de malestar debido a la brecha de la era Trump. Srita Parsi, experta en Irán, señaló que se requeriría una coreografía cuidadosa, ya que tanto Estados Unidos como Irán exigen verificación de que la otra parte cumplirá sus promesas. Si bien las razones del escepticismo de Washington hacia Teherán son bien conocidas, del lado iraní tiene una tremenda pérdida de confianza en los Estados Unidos, su conjunto, no solo por lo que hizo Trump, sino por lo que no confían en que Estados Unidos tenga la capacidad de cumplir con sus obligaciones, dijo Parsi. El arduo camino hacia la reanudación del acuerdo también se desarrollará en un contexto tenso. A fines de febrero, Biden ordenó ataques aéreos contra las milicias respaldadas por Irán en Siria, buscando el progreso entre Israel y los palestinos. El gobierno de Biden anunció la semana pasada que restablecerá la ayuda a los palestinos,
que había estado congelada durante el mandato de su predecesor. Esa decisión por sí sola probablemente resultará en un flujo de alrededor de $235 millones a los palestinos. La decisión fue criticada en Israel y por algunos en Washington. Gran parte de la ayuda se administrará a través del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas. Israel sostiene que esto alberga una agenda anti-Israel, citando ejemplos que incluyen los libros de texto que suministra a las escuelas. Mientras tanto, algunos republicanos en el Congreso sostuvieron que Biden debería haber utilizado la oferta de restaurar la ayuda como moneda de cambio con la autoridad palestina. La administración Trump había impulsado una posición vigorosamente pro-Israel, incluido un supuesto plan de paz dirigido por el yerno del presidente y el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, que no fue a ninguna parte. La administración de Biden puede moderar esa posición, pero hay un cambio radical en la mano. En particular, la nueva administración ha dicho que no revertirá la decisión de Trump de trasladar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. En términos más generales, una solución estable a la larga lucha entre Israel y los palestinos ha resultado difícil de alcanzar. Han estado casi 3 décadas desde que el expresidente Clinton vio al entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabin y al entonces líder de la Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat, darse la mano y firmar los acuerdos de paz de Oslo en el jardín de la Casa Blanca. El optimismo de aquellos días se fue hace mucho y no hay ninguna razón de peso para pensar que está a punto de regresar. Para complicar aún más el problema, el gobierno israelí está cambiando, con el primer ministro Benjamin Netanyahu tratando de formar una coalición para mantenerlo en el poder. Luego tenemos la cuestión de Rusia. Los expertos en política exterior están divididos sobre la gravedad de la amenaza que realmente representa Rusia para Estados Unidos. Por un lado, su intromisión electoral ha sido una gran historia desde que Trump ganó en 2016, y Moscú es capaz de causar una verdadera vergüenza a Washington. Se le culpa casi universalmente del ataque de SolarWinds, que apuntó a miles de redes de seguridad estadounidenses, incluidos los principales departamentos gubernamentales. Los escépticos proyectan a Rusia como una nación que se esfuerza por preservar una ilusión de mayor fuerza de la que realmente posee. La economía de la ex superpotencia no se encuentra entre las 10 más grandes del mundo, por debajo de las de Italia y Canadá, entre otros. Biden ha prometido ser más duro con Rusia que Trump, y causó un mini furor el mes pasado al estar de acuerdo con una descripción del presidente ruso, Vladimir Putin, como un asesino. La administración Biden anunció nuevas sanciones contra los funcionarios rusos el mes pasado, alegando que los servicios de inteligencia del Kremlin eran los responsables de envenenar al líder de la oposición Alexei Navalny. También se habla de un contraataque cibernético en respuesta al hack de SolarWinds. Claridad sobre Cuba. Biden enfrenta presiones competitivas sobre Cuba. Los halcones, en su mayoría republicanos, pero no universalmente, quieren que el nuevo presidente continúe con la línea dura de Trump sobre Cuba. Esto incluyó designar al gobierno de La Habana como un estado patrocinador del terrorismo. El senador Ted Cruz, Marco Rubio y Rick Scott se encuentran entre los que abogan por esta posición, y el senador demócrata Bob Menéndez es otro de los partidarios de la línea dura en Cuba. Pero 80 demócratas de la Cámara de Representantes también han presionado a Biden para que vuelva a la postura más abierta hacia Cuba, perseguida por el expresidente Obama. Obama levantó las restricciones a los viajes y las remesas, y en 2015 también reabrió la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que había estado cerrada durante 54 años. Políticamente hablando, la dirección de la política estadounidense hacia la isla, con una población de 11 millones,
no sería tan importante si no fuera por la importancia fundamental de los votantes cubanoamericanos en el estado clave de Florida. Biden tuvo un desempeño pobre en Florida el noviembre pasado, aunque hay alguna evidencia de que esto se basó más en un exitoso esfuerzo del Partido Republicano de tachar a los demócratas como socialistas que en los aspectos prácticos de la política hacia Cuba. El profesor William Leogrande, un experto en Cuba de la American University en Washington, elogió el enfoque de Obama como extraordinariamente exitoso para fomentar la cooperación entre áreas de interés mutuo. Ahora, si el criterio es si Cuba se ha convertido en una democracia multipartidista, la respuesta obviamente es no. Tampoco se convirtió en uno durante 60 años de hostilidad anteriores. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo recientemente que un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra actualmente entre las principales prioridades del presidente Biden. Durante la campaña de 2020, Biden dijo que en gran parte volvería al enfoque de Obama entre Estados Unidos y Cuba. En el cargo, parece estar tomando un rumbo más cauteloso.